Antonio, buenos días. Muy buenos días. Pues vamos allá. Vamos pues a sí, cosas. ¿Qué? que ya ha pasado el verano. Bueno, quedan unos días, pero faltan unos días. según se ve, parece que no van a ser muy cálidos. Aquí parece, Antonio, ahora parece que las estaciones la marquen los políticos con las sesiones, cuando empieza la sesión del Congreso, cambia la estación. Entonces, sí, antes era el Corte Inglés, que era cuando decía si venía la primavera o venía la Navidad, pero ahora ya son los propios políticos. Muy bien. Si no se reúnen ellos, no hay cambio. Vamos allá. Me dices que los sindicatos, entre comillas, lo han vuelto a hacer. ¿Qué carajo han hecho ahora? Bueno, han hecho lo de siempre, firmar lo que les ponen delante, aunque de todas formas, esto que han firmado ayer, el acuerdo para las pensiones, ya estaba pactado desde finales de julio. Pero bueno, tenían que hacer una puesta en escena y han aprovechado el verdor de los jardines de Moncloa para hacerse ahí una foto, ¿no? Y luego han dejado como portavoz, da igual, quien hable, porque como están de acuerdo en todo, y ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha explicado lo maravilloso que es el acuerdo. Y se van a gloria de que es el cuarto que firma ya sobre pensiones, y no sé si es el veintitantos que ha firmado ya con los agentes sociales, bueno, pues todo lo que ha querido, porque como los tiene siempre a su disposición, en fin. Y bueno, lo de las comillas yo creo que es necesario hacerlo porque confundir eso con un sindicato, pues me parece ya excesivo, ¿no? La verdad es que están llegando a unos límites que ya no sorprenderá a nadie, aunque siempre puede ocurrir, ¿no? Y bueno, para que no se diga que decimos que ya lo han vuelto a hacer o que son malos o que tal, pues intentaremos explicar un poquito en qué consiste este nuevo pacto sobre pensiones. A ver. Que todos van enfocados a lo mismo, es decir, hacer más difícil que tengas una pensión suficiente, una pensión digna para que pues tengas que recurrir a las pensiones privadas. Ese es el final. Va a ser lento porque esto lleva un proceso, pero hacia eso vamos. Entonces, a partir de ahora, toda la gente que no tenga una larga carrera laboral, que tenga sus 38 años y medio, pues va a tener dificultades. Bueno, de hecho, ya se va a jubilar a los 66 años y medio, si se jubila este año. Dentro de nada, en el 27 ya serán los 67. Pero no se conforman con eso. Entonces, han hecho tres cosas, o cuatro. Tres que son malas, a pesar de que digan que son muy positivas, y una que es normal, es buena, pero era lógica y estaba ya en marcha de hace mucho tiempo, que era lo de los coeficientes reductores para la gente que trabaja en profesiones de riesgo, profesiones peligrosas y tal, para que se puedan, aplicando esos coeficientes, pues te sale la jubilación algún año antes de lo que sería normal con la legislación que hay ahora. Claro, te metes con 67 años a un conductor de autobús o a un camionero o un montón de oficios que hay que necesariamente se tenía que establecer esto, que ya estaba más o menos estipulado, pero como no había presupuesto ni se había puesto en marcha, pues no sirvió para nada. Ahora parece que sí, que va en serio, y como digo, pues esa sí que es una noticia que se estaba esperando y que no se puede calificar de extraordinaria, pero que sí que tiene su valor, tiene su carga positiva. Pero lo otro es, por un lado, la posibilidad de alargar la jubilación. Bueno, la posibilidad es la invitación a que, como la pensión que te va a quedar es muy cortita porque no tienes esos 38 años y medio cotizados, pues entonces te dan la gran oportunidad de que alargues tu vida laboral algún tiempo más. Claro, es que dicen para aprovechar la experiencia y los saberes de cada trabajador y tal. Claro, a mí me parece que, yo que sé, un profesor de universidad o un médico, pues bueno, si está en condiciones todavía de que le gusta trabajar y todo lo que ha aprendido lo quiere dedicar a transmitirlo a los demás, está muy bien. Pero un albañil o un obrero de una fábrica de coches o cualquier otro obrero normal que se ha pasado 40 o 45 años trabajando, pues no le digas que trabaje más años, porque eso no es darle ninguna oportunidad. Es obligarle a que cotice unos años más, trabaje unos años más, para ver si así la pensión no es tan miserable como la que le quedaba. Eso es una de las posibilidades, que ya se había puesto en marcha, pero que ahora están intensificando la tendencia a que la gente trabaje más años de los que le tocaban, ¿no? Ya en Alemania y en otros sitios también lo van dirigiendo, porque esto es una política del capital, no es una política que se les haya ocurrido exclusivamente a los de aquí. El otro punto es también que se abre ya la vía para
compatibilizar la pensión y el trabajo en activo. O sea, te dan la gran oportunidad de que tengas una pensión miserable y un salario de mierda. Entonces, entre los dos, pues igual puedes sobrevivir. De tal forma que cobrarías el 45% de la pensión si te añades un año, el 55% si te añades 2, el 80 si están 4, 65, vamos a ver, empiezo todo. 45 un año, 55 2 años, 65 3 años, 80 4 años y 5 años el 100%. Es decir, si ya llegas a los 70 o 71 trabajando, pues ya cobrarías toda la pensión, evidentemente, si no te has muerto. Y cuando te toca cobrarla toda vas y te mueres. Pues, hombre, no creo yo que a partir de los 71, ojalá, Bueno, pero si encima has estado trabajando, que no has disfrutado esos años que van, pues yo qué sé, de los 58, de los 60, que puedes tener ahí 10 años, que no tienes muchas dolencias y que aún puedes hacer las cosas que te gustan, pues imagínate a partir de los 70 qué es lo que te queda. Y si a eso le añadimos cómo está la sanidad, pues la edad no se va a ir alargando indefinidamente. Dices que la esperanza de vida cada vez es más larga, pero claro, porque hemos mejorado mucho, tanto en jubilarse antes como en tener una buena sanidad, una buena alimentación, que todo eso ahora está en tela de juicio, tanto lo de la sanidad como lo de comer bien, pues cada vez es más complicado porque es más caro, ¿no? Pues esas dos son los puntos de este acuerdo. Y luego hay otro más, que también estaba ya pactado, que es que se pasa a las mutuas laborales, que son privadas, evidentemente, sanidad privada, pues se les cede el control de las bajas de la seguridad social, o sea, de las que se producen en tu casa o te las haces en el coche, todas las que hayan tenido un origen traumático, es decir, lo que sea consecuencia de golpes y tal, esas bajas ya no las va a llevar tu médico, esas las llevará la mutua. Y todos sabemos, por experiencia propia o cercana, cómo te tratan en la mutua y de qué forma se las arreglan para animarte a que te cojas el alta lo antes posible, ¿no? Aparte de que eso supone quitarle trabajo, quitarle un espacio a la sanidad pública, que es la que tendríamos que potenciar y la que tendría que cubrir todas las bajas y todo nuestro bienestar, ¿no? Pues bueno, aquí ya es otra fórmula que están estableciendo para ir quitándole funciones a la seguridad social y pasárselas a las mutuas o a otro tipo de hospitales y servicios privados, ¿no? Es decir que yo no sé cómo Pedro Sánchez, bueno, lo dice porque es su oficio, ¿no? Igual da que diga la verdad que no, lo dice con la misma intensidad y con el mismo entusiasmo, igual que dice que vamos como una moto, cuando todos sabemos que no, pues puede decir que esto es un buen acuerdo. Pero como digo, es una prolongación de el Pacto de Toledo y de todas estas negociaciones que aún no han acabado, porque cargarse las pensiones es el objetivo que tienen y les costará más o menos, pero hacia eso vamos, ¿no? Ya parece casi normal jubilarse a los 67, pues ahora te dan la oportunidad de que por tu bien y para que cobres más, pues la alargues unos años tú por iniciativa propia, ¿no? Y ese es el acuerdo. Por tanto, que haya sindicatos que se prestan a eso, pues me parece que es bochornoso, ¿no? No sería ese su papel. Pero claro, es que no tienen otro, porque ahora el otro día ya lo decía alguna persona, ¿no? Por las redes sociales. Dice, ¿qué pasa con esta gente? Es que hace 12 años, desde 2012, 12 años que no han convocado una huelga, que se pueda llamar así. sí. Habrán hecho algún paro de esos de 2 horas y cosas así en alguna empresa porque ya lo obliga a la gente, pero normalmente lo que hacen es boicotear las huelgas que convocan otros, pero de huelgas generales, que es de lo que se trata, 12 años sin convocar una huelga. Y no es porque no haya habido motivos, porque mira que ha habido pérdida de derechos, aumento de precios, un montón de situaciones y no han convocado una huelga, evidentemente porque se llevan a partir una opinión con el gobierno y con la patronal hacen un teatro como que se llevan mal y tal, pero al final acaban poniendo la rúbrica. En esta ocasión también la COE estaba ahí que sí, que si no voy a las reuniones, que si como no me han llamado a tiempo, pero al final han ido y han firmado, porque claro, porque les favorece, todo esto les favorece, porque, por ejemplo, también han quitado un tope que habían puesto, un freno, se había paralizado una serie de ayudas que les caían a los empresarios por comprometerse a mejorar la seguridad en el trabajo.
Eso ahora se ha quitado el tope ese y volverán otra vez a recibir dinero, siempre que presenten un proyecto, pero bueno, ya sabemos lo fácil que es presentar proyectos y sobre todo redactarlos y tal sabiendo que no se van a cumplir. Y sobre todo cuando vemos que el número de accidentes y de muertes en el trabajo está aumentando. Pues bueno, ya ha conseguido la COE que le quiten ese impedimento que había para que sigan cobrando por comprometerse a trabajar por la seguridad, que es algo que tendrían que hacer sin necesidad de que le dieran incentivos, ¿no? Porque para eso son responsables de la seguridad en el trabajo de todos sus empleados, ¿no? En fin, y bueno, no es eso solo de los sindicatos. Cándido Méndez, que fue Cándido el que estaba Méndez antes, aún por está por ejemplo, ahí. ahora se ha puesto, yo no sé si es por la edad, evidentemente, pero igual creo que yo tengo un año menos y no se me ocurrirían decir esas cosas. Ha dicho que hay que poner la mili obligatoria otra vez. La madre que lo parió. Hace poco era Pepe Álvarez el que decía que no traigan trabajadores de fuera porque aquí hay parados. Hombre, hay parados, pero no para lo que vienen aquí a trabajar los trabajadores extranjeros, ¿no? Que como ya nos han dicho 1000 veces, tanto el Banco de España como la COE, como todos los organismos, que hacen falta varios millones de trabajadores extranjeros porque si no, la economía y los servicios no se pueden cubrir. Porque en el campo, en la construcción, el trabajo doméstico, de cuidados, todo eso se está realizando por gente que viene de fuera, que viene a trabajar, que viene a ganarse la vida con toda su dignidad y toda su honradez. Y entonces, cuestionar eso, poner pegas desde un sindicato de clase internacionalista, porque los sindicatos siempre han sido internacionalistas, por lo menos los de izquierdas, los de clase, pues también es metida de pata. Y Pepe Álvarez es mayor. De hecho, va a demostrar él que se puede trabajar después de, bueno, trabajar, que se puede tener un empleo después de los 65, porque se presenta a la reelección otra vez, a punto Pepe ya de cumplir Álvarez va los a 70 demostrar años. que se puede trabajar. Pepe Álvarez va a demostrar que se puede trabajar. No, no, por eso he dicho que se puede tener un empleo, Bueno, no, vale, no vale. jubilarse, porque creo que lleva, no sé si trabajó algún año en la SEA y a partir de ahí ya liberado permanente y luego ya secretario general con todos los privilegios que eso lleva. Muy Y bien. bueno, así sería el caso de la mayoría de estos dirigentes supremos, ¿no? Es decir, que no solamente dicen barbaridades cuando ya se han retirado, como aquel Antonio Gutiérrez, creo que era, ¿no? Que luego Sí. se pasó a una fundación de derechas, y en fin, o Fidalgo, que también. Hidalgo era el de la Fundación de Derechas. Exactamente, sí, Gutiérrez Fidalgo de la se Fundación. pasó El al otro creo que PSOE. está en algo del PSOE o algo, Sí, más o Gutiérrez se pasó menos al de PSOE. centro izquierda, sí. Pero fue José María Fidalgo, sí, Mm. que se pasó al enemigo. En fin, pues eso es lo de estos sindicatos que, como digo, tanto en las pensiones como en el tema de los salarios y tal, nos están llevando pues al matadero, ¿no? Ya se reconoce que llevamos casi 20 años que apenas los salarios se han mantenido. Es decir, ha subido los precios de la comida y de todo lo demás, pero los salarios prácticamente, nuestra capacidad se ha quedado lo mismo que estaban hace 20 años, cuando hablábamos de los mileuristas y todo eso. Es decir, que por mucho que nos digan que suben, pero es que suben mucho más los precios de lo que suben los salarios. Apenas cubren el IPC. Eso en el mejor de los casos, porque luego hay muchísima gente que no tiene ni convenio y gente que incluso está trabajando a horas o de forma en negro, que aún gana menos todavía, ¿no? Es decir, que hay mucho por hacer en este terreno y es una pena que sean estos dos sindicatos los que todavía tienen el apoyo de la bueno, no el apoyo, sino la cotización o el voto en las elecciones de la mayoría de trabajadores, porque luego creérselo normalmente no se lo creen y además los ponen al caldo. El problema es que ponen al caldo a los sindicatos en general, cuando solo han conocido a esos dos. Podían probar a ver si hay más o a ver si hay alguna forma de organizarse, incluso de forma asamblearia, sin necesidad de sindicatos, pero por lo menos no resignarse a que los vendan, ¿no? Pero eso está bastante complicado, ¿no? Y como digo, pues es muy, muy complicado el panorama y en las empresas pues todo es perder derechos, todo son retrocesos, todo es firmar ERES, despidos con indemnización, pero que a la larga es destruir el empleo estable que quedaba y pasar ya a los contratos precarios, a las ETTs, a todas estas fórmulas que no deja de ser precariedad absoluta, ¿no? Y eso es lo que yo quería decir al hilo de lo han vuelto a hacer y creo que lo volverán a hacer otra vez, Si si pueden, no lo sí. evitamos. ¿Qué te iba a decir?
Yo tengo la sensación de que esto es una estrategia, de hacerlo poquito a poco, sin alcanzar la meta final, es decir, lo que desean de golpe, porque entonces sí que se podría revolver el personal. Pero si cada año, cada acuerdo te colocan un poquito más, tanto en edad de jubilación como recortes y condiciones y ventajas que podías tener, si te las quitan un poquito cada vez, pues como que no se nota, ¿no? Es como aquello de la rana y Sí, la... estaba pensando en la rana, que si le Sí, echas al agua hirviendo pega un salto y se va, pero si la pones en agua templadita o fría y luego se va calentando poco a poco, ni se da cuenta y al final se deja cocer. Pues así nos pasa a los trabajadores, sí, efectivamente. Si hace 20 años nos hubieran dicho, pues que nos iban a subir menos los salarios de lo que suben los precios, vamos, se hubieran montado una gorda y no se hubiera permitido, ¿no? O perder derechos en cuanto a pluses de nocturnidad, es decir, aumentar la jornada laboral, todo ese tipo de barbaridades que ahora ya han ocurrido, si las hubieran presentado todas de golpe en un principio, no hubieran tragado. De hecho, hubo unos años después de la muerte de Franco, durante la transición, pues bueno, en los que UGT y comisiones y tal, pues hacían huelgas, se negociaban convenios, a veces se conseguían algunas cosas, no siempre se perdía, pero vamos, ahora es que es casi decir que nos quedemos como estamos, casi es preferible que no negocien, porque sabes que siempre negocian para perder. Y sí, ha sido ese proceso paulatino lo que hace que la gente ya esté, unos cansados, otros indignados, otros pues ya resabiados, entonces no hay posibilidad de respuesta. Pero en un momento sí que la hubo. Por eso ha sido una estrategia muy bien llevada, ¿no? Y luego apoyada desde el gobierno, los gobiernos de turno, da igual del color que sean, y también de los medios de comunicación. Porque creo que coger este acuerdo y ver lo que han escrito y hacerles preguntas comprometidas no será tan difícil. Esos periodistas que salen, que la gente los pone como si fueran los cromos de los futbolistas. Estos sí que son los buenos. Bueno, pues esos periodistas que son los buenos, que son los aguerridos, aunque solo sean una docena, también podían cuestionar el papel de estos sindicatos. Pero es que ahí no se entra, ¿eh? Sí que se le pincha mucho al PP, se critica todo lo que hacen mal y sí, y tienen alguna garra, alguna estas sus entrevistas, pero en el tema sindical es que parece que ellos también están convencidos de que es lo que hay, que estos son realmente los sindicatos de clase. Y me parece que si eres un periodista de los de raza y conoces como debes conocer todo lo que está pasando, es muy jodido que mantengas silencio y no señales lo que ocurre. Yo lo he comentado con alguno cuando sí. ocurrían estas cosas que pasaron en la fora. Digo, es que podéis entrar, podéis comprobar que hay corrupción, que hay favoritismo y todas esas cosas, pero bueno, se hacen los locos y no, contra estos no se atreven. Imagino que la línea del periódico es lo que cuenta y el director pues está al servicio del capital y estos sindicatos están muy protegidos, ¿eh? Aunque los critiquen alguna vez o les amenacen y tal, pero se pasean por los despachos como si estuvieran en su casa. Fíjate si se pasean, que yo alguna vez les he propuesto que en la redacción, por ejemplo, de Radio y Televisión Española ya le podían poner un despacho al secretario de la UGT porque lo sacan a opinar de lo que sea de toros, sea del clima, sea de Sí, hostelería. si va a llover, le llaman a ellos. Si algo de los pensionistas, lo llaman Habla a de ellos. todo, habla de todo ese señor. De todo. Y además dicen que cómo es posible que alguien cuestione que ellos son los que representan a todos. Da Vale, igual que tengan el 50% de representatividad, que tengan el 20% o que no tengan ninguna, porque hay aspectos en los que no hay ninguna representatividad. Entonces, cualquier organización podría opinar, pero siempre les llaman a ellos. Por ejemplo, tienen mucha más capacidad de movilización las coordinadoras de pensionistas y todos los grupos que hay que ellos mismos, que sus federaciones de pensiones pues son 4, pero es a ellos a los que los llaman, no, no llaman a la gente de la COESPE o de cualquier otro sitio. Y en eso o en movimiento ecologista, en lo que quieras. Siempre, siempre les llaman a ellos, para lo que sea. Y sí, sí, estaría muy bien que tuvieran ya un puesto permanente, es sí, decir, que tengan un despacho con una cámara fija y y que salgan para todo. hoy y opinas hoy de cuatro cosas y te sacamos en el telediario. Y bueno, bromas aparte, vamos con otra cosa seria. Pues sí. No, esto Sigue también es serio, ¿eh? Esto es dramático, más que sí, serio es dramático. sí, es serio. Sigue la guerra en Palestina. Yo a veces he pensado si a eso se le puede llamar guerra, porque yo solo Bueno, veo no, no se le puede llamar guerra porque es una masacre de un ejército potentísimo pues contra un pueblo desarmado y bueno, hay algún grupo
de milicianos o de terroristas o lo que quieran llamar, pero no tienen recursos ni tienen fuerzas para que eso se pueda considerar pues un enfrentamiento entre dos ejércitos más o menos parecidos, ¿no? Hay un desequilibrio absoluto, es decir, una incapacidad total para que en Gaza o incluso en Cisjordania se puedan defender. Que tampoco yo apuesto porque haya guerras, ¿no? Es decir, mejor dialogar y que haya convivencia, ¿no? Pero aún así es algo que clama no al cielo, porque el cielo no hace caso, pero yo que sé, clama a nuestras conciencias y a los valores éticos más básicos. Es decir, se está masacrando a niños, a mujeres, a familias enteras, ancianos, población civil en definitiva. Ya comentábamos el otro día que las guerras cada vez las víctimas aumentan en el campo de la población civil. Los militares cada vez están más protegidos, no se acercan al sitio del combate, bombardean o mandan drones o cosas teledirigidas. Vamos, y si ya consideramos que esto está dentro de la misma guerra, que yo creo que sí, lo que ha pasado en el Líbano con los buscapersonas, ¿no? De qué forma se han cargado pues casi a 3.000 y pico heridos, ¿no? y 11 o 12 muertos, ¿no? Y los que alguno morirá todavía a consecuencia de las graves heridas, ¿no? Ese tipo de guerras, pues antes, cuando se iba con la bayoneta calada, era más fácil, o con la espada, pues que cayeran los combatientes. No el rey que estaba en una loma vigilando y dando instrucciones, pero sí los que estaban combatiendo. Pero ahora lo que muere es la gente civil, la gente que no tiene ninguna culpa y que no quiere guerra y lo único que quiere es que le dejen en paz y cuidar a su familia. Y entonces esto no hay quien lo pare. No hay quien lo pare porque tampoco se quiere hacer nada, ¿no? Porque los gobiernos occidentales, bien que se molestan cuando ocurre algo donde sus intereses salen perjudicados o boicotean o condenan a unos gobiernos, que yo no digo que, por ejemplo, el de Rusia sea una cosa positiva o que sea una buena persona, ¿no? Pero vamos, no hay comparación. Israel puede ir a Eurovisión, a las Olimpiadas, donde le dé la gana, y Rusia pues no puede ir ni con la bandera. Tienen que ir los atletas camuflados bajo un lema ahí de deportista de no sé qué, pero no representando a su país, que al fin y al cabo los atletas no son combatientes, ¿no? Pero digo para que se vea la diferencia de trato que se da a unos invasores y a otros, ¿no? Y por tanto yo creo que aquí en Israel es Occidente, Estados Unidos sobre todo, pero también Europa, que va a la zaga y que hace lo que le manda Estados Unidos, en apoyar, reconocer a Israel, seguir comerciando sobre todo en armas con ellos y no atreverse a dar ningún paso. Es decir, bueno, pues un boicot internacional, retirada de embajadores, aunque sea simbólico, pero que tiene mucha repercusión. Porque luego también está el tema del comercio, ¿no? Si tú haces campañas y tú informas, pues la gente dejará de comprar productos o hacer intercambios con empresas que mantienen relaciones comerciales o militares con Israel. Pero eso se hace desde organizaciones, desde la sociedad civil sí que se está haciendo bastante, pero desde los gobiernos de Occidente no. Y bueno, estamos ya a punto de cumplir un año, que no ha sido 4 días. Y los muertos pues ya van por 44.000 muertos reconocidos, que también el día que se quiten los escombros, pues no sé si se podrá ya saber cuánta gente ha quedado sepultada y ha perdido la vida debajo de los edificios destruidos, o de las carreteras, o los puentes, los mercados, los hospitales, las escuelas. Es que lo han destruido todo. Y no solo ahí, que bueno, dice es que buscamos a los de Hamas, sí, pero en Cisjordania, allí no hay, por lo menos jamás, habrá otros grupos, pero no hay ningún problema en este momento y están entrando tanto los colonos, estos extremistas que incluso tienen el permiso para llevar armas y tal, y siguen echando a la gente de sus casas y de sus tierras para hacer nuevos asentamientos. Y el Occidente, ante una cosa tan extremadamente brutal y salvaje y falta de razón, como es que le quites sus tierras, que ocupes un territorio que nadie te lo ha adjudicado, que ya se establecieron unas fronteras que se pueden considerar justas o injustas, pero es que ni siquiera esas fronteras internacionales reconocidas por la ONU las están respetando, están yendo más allá. Y se arrogan el derecho de intervenir en Gaza, de intervenir en Líbano, en los altos de Golán, cogerse una franja para separar Gaza de Egipto. Es decir,
lo que quieren, lo que quieren. Y tampoco es que el pueblo de Israel esté unánimemente al lado de Netanyahu. Estamos viendo muchísimas movilizaciones que también la población de allí, la población civil y los grupos que hay allí contra la guerra se están movilizando. Es cierto que muchos se mueven porque tienen familiares que están secuestrados, pero otra muchísima gente lo hace porque está en contra de la guerra, porque no ve salida a esta situación. Situación que se puede complicar todavía más. Eso es un polvorín. Irán ha probado ahora un misil que no sé si tiene una velocidad superior a la de el sonido no sé cuántas veces, un montón. Y tiene muchísima capacidad militar y le están tocando las narices, claro, le están provocando. Igual lo están haciendo en el sur del Líbano. Luego tiene también el Yemen, que hay grupos que también están en contra de ellos porque estos también les bombardean de vez en cuando. Es decir, que es un punto del planeta donde hay bastante riesgo de que pueda estallar un conflicto que luego sería muy difícil de detener, ¿no? Y es Israel el que está jugando ahí a la chulería de decir yo bombardeo donde quiere, yo me cargo militares dentro de un país que es independiente, que tiene todos sus reconocimientos, es decir, entra y sale y bombardea donde quiere, sin respetar pues las más elementales reglas, ¿no? Es decir, otra cosa es que tú en tu territorio, o si estás en guerra, pues tienes que respetar por lo menos las normas que hay de los derechos de, a los prisioneros, el tema de los militares, no atacar a la población civil. Hay unas normas incluso dentro de la guerra, con todo lo salvaje que es la guerra, pero hay unas normas mínimas que Israel se está saltando cuando quiere. Y eso, como estamos viendo, pues es muy, muy peligroso, ¿no? Y por tanto, dado que los gobiernos no hacen nada, pues tendría que ser la gente, la población civil, como ya está haciendo en muchos sitios. Pues a lo que nos toca hacer las campañas de boicot, dejar de comprar en sus productos o empresas españolas que colaboran con ellos, todo ese tipo de cosas irlas denunciando porque sí que parece que en determinados sitios de Europa está teniendo consecuencias, hasta el extremo de que hay marcas que han dejado de trabajar o de producir en Israel. Y en esa línea, pues aquí el día 27 pues ya se está convocando una jornada de lucha que incluye una huelga para el que quiera hacerla, para el que tenga un puesto de trabajo, para que pueda estar todo el día participando, pero aparte de eso hay una jornada de lucha para denunciar la guerra, la masacre, mejor dicho, quitémosle lo de guerra porque no es una guerra entre dos estados o entre dos ejércitos, simplemente es una masacre y eso hay que denunciarlo. Y como los políticos no quieren hacer nada, pues a la gente, a las organizaciones sociales, sindicatos que no están vendidos, partidos que les queda un mínimo de ética, alguno habrá, pues están convocando y habrá una jornada importante de movilización, porque no se puede hacer otra cosa. Hay que pedir pues el boicot, que los gobiernos, en concreto el nuestro, rompa relaciones comerciales y diplomáticas hasta que no se respeten los derechos humanos y se negocie un plan de paz. Y existe, y reiteramos ese llamamiento a la jornada del 27 de septiembre para que sea pues un día de lucha y de solidaridad con un pueblo que lo está pasando mal, que lo está pasando terrible, no solamente mal. Mal lo están pasando muchos. Pero es que lo de Gaza, lo de Palestina ya no tiene nombre. Y ya son muchos años los que llevan así, aunque ahora se ha empeorado demasiado, ¿no? Pero ese pueblo se merece una solución y se merece tener un territorio donde vivir y donde trabajar y estar mínimamente con dignidad. Y eso el sionismo, que es una corriente del judaísmo, no todos los judíos son sionistas, ni muchísimo menos. Hay gente que está en contra de la guerra, pero el sionismo es expansionista, como a ellos los ha elegido Dios, y Dios les ha dicho que cojan esas tierras y que se carguen a los que están allí, pues entonces ellos dicen que lo pueden hacer. Pero claro, eso en el siglo XXI no tiene cabida ni puede ser entendido por ningún otro país. Y ahí está también, aunque no sirve de mucho las resoluciones de la ONU, pero es que las incumple sistemáticamente. Todas las condenas y todos los planes que la ONU ha preparado o ha negociado para intentar arreglar el problema, o no los han respetado o los han roto, los han incumplido a la primera de cambios. Cuando les ha dado la gana han dicho, pues ya no Eso, respetamos los eso es acuerdos.
hechos históricos desde siempre. No es que no hayan cumplido ahora, sino nunca han Nunca. obedecido a las resoluciones de la ONU. Tienen a buenos amigos allí en el Consejo de Seguridad que con capacidad además de veto y que les apoyan cuando hace falta, ¿no? Está ahí Estados Unidos, que había que hablar mucho también de si Israel sin el apoyo de Estados Unidos estaría aguantando tanto en el tema militar como político esta masacre sobre Palestina. Sin Estados Unidos, Israel solo, esto se le viene encima. No, porque las condenas y el boicot o lo que se decretase saldría aprobado. Si no tuviera el veto que Estados Unidos aplica siempre, salvo alguna resolución que no tiene ninguna repercusión luego en la práctica, cuando se trata de condenas serias o de medidas que ya van a afectar a la economía y eso, Estados Unidos aplica su derecho a veto y bueno, está protegidísimo. Es evidente que sin Estados Unidos no podría tener esta chulería ni el gasto militar que esto supone, y es que tiene muchísimas ayudas, porque los judíos tienen dinero en Estados Unidos y tienen bancos y presionan mucho, ¿no? Y por tanto, pues tampoco, ahora que se presenta a Kamala Harris como la Dalí de las libertades y tal, que nadie piense que en el tema de Israel se diferencia mucho su posición, no solo del presidente que hay ahora, sino incluso de Trump, ¿no? Que decir que siguen estando muy de acuerdo en que hay que seguir apoyando a Israel. Ahí no se va a ver muchos cambios. Que la gente no piense que ahora viene ya un gobierno que va a poner a Israel en su sitio. Al contrario, yo creo que van a seguir con la misma política. Y eso es lo que le permite a Netanyahu tener esa arrogancia, ¿no? Si no, no podría ser. Ya habría habido alguna resolución y se estaría pues retirando el apoyo diplomático, rompiendo relaciones comerciales o proyectos de inversión, porque la verdad es que Israel tiene allí instaladas muchas empresas, también propias y también de otros países de Occidente que producen muchísima tecnología, sobre todo cosas muy avanzadas de vanguardia, en técnicas, en químicas, en muchos sectores, ¿no? Y eso, si hubiera una posición unánime de Occidente, pues no se aguantaría y tendría un poco que respetar las cosas y negociar un tratado de paz o unos acuerdos que permitieran que existieran por lo menos dos estados, ¿no? Ya que no se puede vivir todos juntos, parece ser, por lo menos que cada uno viva tranquilamente en el territorio que tiene asignado ya. O en el que se determine, pero desde luego no seguir quitándoles a los palestinos, porque ves el mapa que sale comparando de cada año y solo le quedan ya algunos puntitos, ¿no? Gaza y 4 puntitos por Cisjordania, cuando en realidad era el 45 y el 55 lo que les tendrán que haber dado, porque los palestinos eran más numerosos cuando se hizo la partición, cuando se creó el Estado de Israel, pero mira, se han quedado casi con el 90% ya. Muy bien, vamos a poner música aquí Pues y sí, continuamos, ¿vale? muy bien. Seguimos en Es lo que hay, aquí en Radio Clara con Antonio Pérez Collado contándonos cosas de la actualidad. Y ahora viene el momento, la noticia en que le digo a Antonio, Antonio, te quedan 10 minutos para todo. Y pone cara de 10 Sí, sí, minutos. cara de que no es posible, de que cómo me he comido el tiempo sin decir nada prácticamente. Sí, sí, eso, sin decir nada, no. Hemos dicho mucho, pero has dicho mucho, pero El tiempo pasa muy rápido, sí. el tiempo pasa volando, sí. Vamos allá. Eh, ¿Es la inmigración el principal problema? Dicen las encuestas que para los españoles sí, que pasa a ser el primer problema que tenemos. Yo no Chica, sé. no me lo explico. Oye, Sí, nunca había salido en la estadística, si acaso a partir del 8, del 9 o del 10, es decir, no era un tema de interés. La gente se preocupaba pues de la educación, de la sanidad, del trabajo, de la vivienda, de las cosas que realmente le preocupan o deben preocuparle. Y de repente nos dicen ayer el CIS, habrá que cuestionar, pero alguna razón tendrán a lo mejor, que ahora ya es el primer problema que preocupa a los españoles. Y me digo yo, ¿y por qué nos preocupa tanto? Pues debe ser porque a todas horas están hablando de ese problema.
en la televisión, Mm. claro, y salen los políticos haciendo unas declaraciones que en muchos casos pues da vergüenza ajena escucharlos, ¿no? Y debe ser eso. Y luego, pues luego ya están los grupos racistas, el neofascismo, las redes sociales, donde hay gente que da igual que sea una cosa cierta o no, la cuentan, ¿no? Y me preguntaba yo el otro día, digo, si toda esta gente, ciudadanos de pro, franceses, que han Ja, violado a la señora esta, así es. hubiera sido alguno de ellos emigrante, la que se estaría montando, ¿no? Sin embargo, aquí no pasa nada. Y aquí ocurre igual. Están buscando a ver si ha habido algún robo de una cartera que lo haya protagonizado pues algún emigrante o alguna persona extranjera, que carteristas hay de todos los países, pero solo se ocupan cuando hay alguno que es inmigrante, ¿no? Y entonces lo sacan en todos los sitios, que no se puede caminar por ninguna ciudad, que Barcelona ya no se puede ir, que Madrid más delincuencia que no sé cuántos años, que luego es mentira, son datos que ellos manipulan y que se los inventan. Pero eso va calando en la gente y entonces la gente tiene miedo, hay mucha incertidumbre y se le carga todo a los extranjeros. La culpa de todo la tienen los extranjeros. Pero no los extranjeros ricos que vienen con sus multinacionales y sus bancos a quitarnos derechos, a quitarnos trabajo. Esos no. Son los pobrecicos que vienen en las pateras o en los cayucos. Y ahí está. Y no solo en España. Eso está en toda Europa. Es el discurso de la extrema derecha y lo ha abrazado ese discurso toda la clase política, con más o menos matices, algunos con un toque humanitario, pero no hay nadie que abiertamente defienda el derecho pues, a emigrar, a buscarse la vida, el derecho a las personas a ser tratadas con dignidad y prestarle todos los servicios sanitarios y sociales que necesiten cuando vengan. Es decir, nadie reclama eso porque piensa que se le van a echar encima y van a perder votos. Si son de izquierdas, yo creo que los van a perder también siendo tan seguidistas con los ultras, ¿no? Mm. Pero yo creo que esa es la realidad y ese es el motivo de que la gente piense que ese es el problema. Entonces, ya no es problema el paro, a pesar de que hay 2 millones y pico, y luego hay muchísima gente que aunque tenga 2 trabajos no puede vivir de esos ingresos que le dan. No es el problema el precio de la vivienda, que nadie puede comprársela ya, e incluso también hay dificultades ya para poder alquilar. No es el coste de la vida, que a pesar de que digan que ha bajado los precios, luego sale la gente que ha comprado y dice, pues a mí me cuesta un poquito más que el mes pasado. Vamos. Y ni tampoco la privatización de la sanidad, de cómo se está deteriorando el servicio público, la asistencia sanitaria, que era bastante buena, reconocido por todo el mundo, pero que ahora por falta de inversiones y porque tienen el proyecto de privatizar, como ya se está viendo en muchísimos sitios, en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco, en muchos sitios, pues abandona la sanidad pública, pero ese ya no es un problema. Aunque tengas que hacer cola, tengas cita para dentro de 2 meses, eso no preocupa a la gente. Le preocupa más si viene un emigrante de Senegal o de no sé dónde. Y tampoco pues, los precios del coste de la vida, de todas estas cosas. Simplemente parece ser que le preocupa la inmigración, pero le preocupa porque ha dicho la televisión que es lo más preocupante. Y así vamos. Desde luego yo creo que ese discurso es muy peligroso, pero está triunfando y estamos viendo que Alemania ya se pide el derecho a controlar sus fronteras. Ajá. Es una cosa excepcional, pero puede durar mucho tiempo. Mm. Luego lo suspenden, lo reanudan otra vez. Los Países Bajos ya dicen que se quieren salir del compromiso que tienen para recoger los inmigrantes que le había tocado en la distribución, que tampoco son muchos, porque eso se reparte de una manera que nadie es asediado porque le llegue gente de fuera. Y luego pues ya tenemos Italia, Grecia, Suecia, países que hasta ahora tenían un comportamiento un tanto pues, democrático y de respeto mínimo a los derechos humanos, están tomando ya decisiones muy dramáticas, muy peligrosas. Y lo hacen por el peligro a que hay elecciones de vez en cuando y la extrema derecha va subiendo. Claro, ha calado ese discurso, la izquierda no tiene un discurso propio y nos echan la culpa a la gente que viene de fuera a trabajar. Pero por otro lado, nadie quiere recoger las opiniones de los expertos, tanto de bancos como de la patronal, como de un montón de organismos que dicen que Europa necesita 20 millones de trabajadores extranjeros, porque aquí la población está bajando y está envejeciendo y la gente se jubila y no hay personal que en los próximos años pueda ocupar los muchos puestos de trabajo que se van a quedar vacantes. Entonces, tiene que venir gente de fuera. Sí, sí, Incluso aquí en nuestro país, sí. ¿quién cuida a las personas mayores? ¿Quién trabaja en el campo? ¿Quién trabaja en la construcción? ¿Quién trabaja en la hostelería?
muchísima de esta gente ha venido de fuera y están aquí honradamente ganándose la vida. Hay que darle todos los derechos. La patronal de nuestro país, de España, ha dicho que se necesitan trabajadores de esos sectores que tú acabas de nombrar y que se necesitan trabajadores que vengan de fuera porque aquí no hay. No hay mano de No, obra. claro, No, por un lado no hay suficientes y por otro lado pagan tan poco que la gente de aquí dice, pues me aguanto con lo que tengo y no voy a trabajar. Lo que se trataría es de que la gente que viene de fuera también tenga unos salarios y unos derechos dignos. Eso es lo que hay que normalizar. Y entonces que puedan acceder a la vivienda, que tengan su seguro médico, que tengan lo que tenemos todos. Si casi todos hemos emigrado en un momento u otro. sí, sí. En el mundo todo se ha formado a base de migraciones. No hay ningún pueblo que haya estado aislado ahí durante milenios. Sí. Siempre se ha emigrado y se seguirá emigrando porque no hay no hay otra posibilidad para esta gente de sobrevivir allí en África que venirse fuera. Si pudieran, se quedaban. Bien. Pues ese es el problema. Pero que no es un problema, ¿eh? No. Es un problema humano, no es un problema de que nos preocupe políticamente. Bien, vamos a terminar con los últimos 5 minutos. 5 minutos 5. Mira el reloj. Sí, no llevo reloj, lo miraré en el ordenador. Yo es que funciona todavía con el sol y como hoy no ha salido. Uy, no ha salido sol, eso te me jode. A ver, los patriotas de derechas, con los suyos, dices. Los patriotas. Sí, esto no va a ser muy largo. Bueno, no va a ser muy largo porque si no me cortarías, ¿no? Es decir, hay partidos que son muy, bueno, tienen una aureola de que son responsables, que son un poco de derechas, pero que son muy cautos y sobre todo en el tema nacional de su patria respectiva, son muy aguerridos y no se casan con nadie, ¿no? Pero luego cuando hay intereses ya que afectan a los chavos, que afectan al capital de una y otra patria, entonces ahí ya no hay problema a la hora de votar, ¿no? Y entonces recientemente hemos visto dos casos de partidos de estos que han cambiado el voto cuando nadie se lo esperaba, ¿no? Por ejemplo, el PNV ha votado una iniciativa del PP y de la España profunda, De la digámoslo así, España, de los españoles. de los españoles, para reconocer a Edmundo González Este como presidente legítimo de Venezuela. Cierto. Y ya ves tú, claro. Y sobre todo, si no sabemos los resultados y no aceptamos tomar decisiones de reconocer a Maduro ni a nadie, es decir, ¿cómo ahora lo reconocemos sin haber visto las actas? Pues bueno, se la han jugado porque parece ser que hay muchos intereses vascos, de empresas vascas, mejor dicho, y de bancos allí en Venezuela, entonces parece que interesa que cambie cuanto antes el régimen y tal. Y ese sería el motivo del cambio del voto, bastante sorprendente, ¿no? Al menos en teoría, ¿no? Y luego, por otro lado, hemos visto también en los últimos días cómo Junts, que había prometido abstenerse, pues ha votado en contra de una iniciativa presentada por el sindicato de inquilinas, ¿no? Que pretendía que se estudiara, tampoco era una cosa que estaba ya determinada, pero poner algún tipo de tope a los alquileres en las temporadas de turismo, alquileres de pisos, de apartamentos, para evitar pues, la locura de los precios que alcanzan las viviendas, ¿no? Y entonces aquí, pues ha sido determinante que Junts haya votado en contra y no ha salido adelante este proyecto o esta iniciativa de ley. Y por 178 contra 172, pues el gobierno y sus otros amigos, porque Junts también había votado ya sobre todo la investidura y todo esto, pues ahora se ha cambiado de bando y se ha pasado con la gente que tiene los pisos y los grupos estos que tienen tantas alquileres y tienen tantas viviendas y tal. El capital, en definitiva, que como siempre hemos dicho nosotros, no tiene patria, pero aquí se ve bastante más claro. Es decir, que se rompen alianzas y coherencias para votar unos intereses que no son los de tu electorado mayoritario, sino que simplemente corresponden pues, a la burguesía o a la clase rica de tu país o de tu pequeña patria, ¿no? Sí. Y eso No, es lo que quería yo comentar. no han tenido problemas Junts en votar con Partido Popular y con Vox, que por otra parte los quieren meter en la cárcel. Sí, luego no quieren ni pasar por donde ha pisado el rey, ni venir a Madrid, porque Madrid es España y unas cosas. Es decir, claro, es que nosotros no podemos juntarnos con nadie de estos, pero luego sí que pueden votar sus iniciativas. Ahí se les va la ética y los escrúpulos, ¿no? Será aquello Es de muy la curioso. pela es la pela, ¿no?
Sí, 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 eso parece que determina muchas posturas. En fin, lo digo para la gente que es tan crédula y que acaba ilusionándose o que dice, qué bien que hablan los del PNV, ni se despeinan, no insultan ni nada. Bueno, no insultan ni son broncas, pero cuando hay que votar lo que toca, lo que manda el BBVA o quien sea, pues ahí hay que estar y reconocer a este personaje que tiene una historia bastante siniestra, el Sí. Edmundo González Este. No será el momento, pero tampoco es que sea una bendición para Venezuela. Y igual pasa con lo otro, lo de no querer poner un coto a los abusos de los fondos buitre y de las empresas que alquilan apartamentos, que transforman plantas bajas en viviendas y bueno, que están ocasionando todo lo que la gente ya se queja de la turistificación. Pues nada, no hay forma de que se dé un paso adelante por el interés de los capitales. Bien, pues yo creo que aquí vamos a Lo vamos a cambiar, dejar. vamos a dejarlo. A ver si me apaño y soy capaz de parar la máquina. Sí, sí, porque se nos van a ir contando minutos. Y nos volvemos a oír la semana que viene, si no pasa nada, cualquier día, ¿vale, Antonio? Vale, pues cuando se pueda o cuando haga falta. Muy bien, pues mucha salud a todos. Salud.